Bienvenidos a un nuevo podcast de Ferroweb. Toda la información, entrevistas y anécdotas que buscas las encontrás acá. En el día de hoy, entrevista con Diego Toneto. Allá por el 2006, Rodolfo Pereira lo subió al plantel de primera, pero debutó recién al año siguiente, con Garré como entrenador, en uno de los peores contextos para Ferro en su larga estadía en la B Nacional. Llevó el Tata Brown y lo puso de titular, y terminó siendo parte importante en lo que fue la promoción para no descender en el 2007. Cuenta con más de 150 partidos jugados vistiendo la camiseta verdolaga. Así que hoy le doy la bienvenida a Diego Toneto, en nuestro nuevo Ferrobot Podcast. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes y bueno, recordar estos momentos que, si bien, bueno, como vos decías, no fueron algunos del todo buenos, trato de quedarme siempre con lo mejor y obviamente que en ese sentido guardo los mejores recuerdos de mi etapa en Ferro. Bueno, Diego, no estoy solo, te presento, están Sebastián Martín, Matías Gurman y también Tomás Baliarda. Le damos la bienvenida a ellos para poder arrancar esta charla. Te llevo al principio, hace ya más de 15 años que llegaste al club desde Mendoza. Lo primero que me gustaría saber es cómo se dio. Sí, la verdad que prácticamente, ya como vos decís, la mitad prácticamente de mi vida, tengo 31 actualmente, así que bueno, la verdad que ya un montón de tiempo. Y sí, la verdad que fue una situación por ahí, por decir, a raíz de una situación particular que fue que yo me vine a probar acá a River en ese momento. Bueno, terminé, por decir, quedando en ese momento en River, pero el club de River no me ofrecía la pensión y bueno, yo al ser mendocino, no tener ninguna posibilidad ni de familiares ni económica de poder, por decir, arreglármela con la estadía en Buenos Aires, tuve que desistir por ahí esa oportunidad. Y bueno, en ese momento apareció esta oportunidad de Ferro que por ese momento estaba gerenciado por Gustavo Mascardi y bueno, toda su empresa. Bueno, y seguramente ya hasta el día de hoy no recuerdo bien, pero creo que eran empleados de él los que se contactaron conmigo después de haberme visto ahí en esas pruebas que había tenido en River. Y bueno, me ofrecieron incorporarme a Ferro y ellos sí me daban la pensión. Entonces, bueno, ahí después, obviamente que con unos tires y aflojes con la familia y eso, porque bueno, yo acá en Mendoza vengo, digamos, de una familia muy tradicional. Y bueno, la verdad que ya en ese momento irme de mi casa tan chico, para mi papá no tanto porque bueno, era súper futbolero, es súper futbolero y en ese sentido fue el que por ahí metió un poco más de ficha, pero bueno, para mi mamá obviamente que fue un golpe duro. Yo soy el hijo más chico de la familia y bueno, la verdad que ahí entre los futboleros la convencimos y bueno, se dio la llegada. ¿Y cómo fue todo ese cambio de Mendoza a Buenos Aires, de irte acá a una pensión, dejar tu casa familiar? Sí, la verdad que, como te digo, sin dudas que fue duro en un montón de aspectos, sobre todo por ahí en lo plenamente por ahí afectivo, porque la realidad es que, como te dije anteriormente, yo en Buenos Aires no tenía absolutamente a nadie, a ningún tipo de familiar, nada. Entonces, bueno, sin duda que desde ese lugar se hizo un poco duro, pero bueno, yo a todo ese sufrimiento y la lejanía, estar lejos de los seres queridos, bueno, todas esas cuestiones las compensaba con estar jugando en Buenos Aires, con estar jugando en un club que estaba en Buenos Aires, con estar jugando en las divisiones inferiores de un club que jugaba con equipos como River, como Boca. Y bueno, obviamente que en ese sentido yo siempre tuve claro lo que quería hacer. Y bueno, sin duda que, como te digo, también ahí teniendo esas ayudas extras que eran de mi viejo, de mi hermano más grande también, que era súper futbolero. Bueno, obviamente que
eso ayudaron un poco. Y bueno, la verdad que en la primera parte, sobre todo los primeros meses que me tocó irme de acá, me costó, pero ya después, qué sé yo, uno va pasando el tiempo. Gracias a Dios tuve la suerte de llegar y de tener la suerte de jugar en inferiores. Y bueno, prácticamente al poquito tiempo ya tuve la suerte ya de empezar a entrenar con el plantel de primera división. Así que bueno, sin duda que fue difícil, pero desde el aspecto, por decir, personal, siempre tuve claro que lo quería y bueno, luché para eso. Y en cuanto al club, Diego, ¿con qué club te encontraste? Porque vos bien lo decías, estabas gerenciado, posterior a una quiebra. Muchos marcan que era muy difícil el día a día en el club. ¿Con qué tipo de club te encontraste vos siendo tan chico? Sí, mirá, la verdad que el primer año que estuve, que yo llegué en edad de séptima a Ferro, estábamos muy bien, por decirte, en el sentido de que vivíamos en una pensión grande, muy espaciosa, en donde por ahí las categorías más chicas, nosotros, estábamos por ahí un poquito más agrupados en habitaciones, pero los chicos que eran más grandes prácticamente tenían habitaciones que eran de a dos. La verdad que estaba muy bien, teníamos un colectivo que nos llevaba a entrenar a Pontevedra, donde fuéramos. Había un tutor en la pensión de Ferro que se encargaba de todos los trámites nuestros con el tema por ahí de los colegios, de todas esas cuestiones que realiza un tutor al nosotros estar lejos por ahí de nuestros padres. Y la verdad que en líneas generales estábamos muy bien. Pero bueno, obviamente que al año siguiente, que fue justamente cuando ya esta gente que gerenciaba el fútbol, que era Gustavo Mascardi, se fue a Hotel Club, obviamente que fue un golpe duro porque cambió totalmente la situación. De pasar a ser prácticamente 40 jugadores en la pensión, pasamos a quedar creo que 10 o 12 y solamente lo de las categorías más chicas, porque ya entendían que si habían chicos de quinta o cuarta división que no estaban en primera, ya no le daban la posibilidad de seguir. Entonces, bueno, en ese sentido me favoreció un poco que yo era chico, que estaba jugando actualmente en la categoría de titular, y bueno, tuve la suerte de quedarme, pero bueno, de pasar, como te digo, a estar en una pensión en líneas generales muy bien en todo sentido, pasamos a vivir abajo de la tribuna de madera, que bueno, ya no está, en donde eran por ahí los vestuarios viejos, donde había una utilería también. Bueno, nos tiraron unas cuchetas ahí y bueno, fue como un cambio radical, como te digo, de pasar a vivir prácticamente súper bien a pasar a vivir ahí, que obviamente que teníamos, ¿qué te puedo decir? Teníamos un techo y teníamos un colchón para dormir, y bueno, sin duda que no es como decir estábamos en la calle, pero el cambio la verdad que fue duro. Justamente estás diciendo que hubo un cambio muy importante institucional por el cambio, por la quiebra que hubo. ¿En algún momento a ustedes, a las inferiores, les faltó elementos para entrenar, ropa o algo que le impedía estar en condiciones normales? Sí, sin dudas que sí. Como te digo, no para especificar puntualmente te diría, porque siempre, bueno, como en todos lados yo considero, siempre por ahí está la gente que ante estas cosas se pone, por decir, el club al hombro e intenta, dentro de las posibilidades, de las pocas posibilidades que habían, intentaban darnos lo mejor a nosotros. Y bueno, sin duda que en ese sentido siempre hubo gente que nos ayudó, sobre todo a los chicos de la pensión, un montón de gente, de socios, de hinchas, de allegados a nosotros que vivíamos ahí, nos daban un montón de herramientas como para tratar de seguir subsistiendo en esa situación que era complicada. Y después, bueno, como te digo, siempre hay cosas en donde por ahí uno podría llegar a decir, sí, se complicaba, como te digo, el tema por ahí, el traslado a los entrenamientos, la verdad que fue un momento en donde los lugares de entrenamiento también eran complicados, y bueno, sin duda que fue una etapa dura. Pero bueno, yo considero, personalmente en mi caso, considero que son todas etapas que uno va pasando para realmente valorar cuando las cosas están buenas y se tienen, y cuando se dejan de tener. Entonces, bueno, lo tomé en su momento como aprendizajes y también como para motivaciones para realmente conseguir lo que quería, digamos. Diego, ¿y cómo fue ese momento en el que te comunican que subís a primera, que
ya estás con el plantel más grande. ¿Cómo fue ese comunicado, esa comunicación y también cómo fue esa pretemporada ya con el plantel mayor? Sí, imagínate, la verdad que hermoso, porque digamos, uno por ahí ya iba avanzando de categoría y ya vas por ahí sintiendo que estás un poco más cerca de lo que realmente todo jugador de inferiores busca. Si bien por ahí la complicación que teníamos en ese momento, no complicación, pero por ahí a los equipos de primera por ahí tienen esos beneficios, esas ventajas de tener equipos de reserva. Bueno, en ese momento en la B Nacional no existía la reserva, entonces bueno, era por ahí saltar prácticamente de la categoría, de la división, a ya entrenar con el plantel de primera. Entonces bueno, la verdad que fue algo muy lindo. Yo al técnico que me subió a primera ya lo había tenido en mi categoría, que era Rodolfo Pereira, en el año 2006. Yo ya lo había tenido en sexta división. Y bueno, cuando él asume ahí de manera, por decir, interina en ese momento de las complicaciones que tenía el club, obviamente que ahí tuvimos la posibilidad un montón de chicos, por ahí tanto categorías 88 como yo, 87 un montón. Bueno, como ustedes lo saben, la época de Gonza Castellani, Iván Macalí, Facio. Plantel de los pibes. No habías hecho el debut, pero ya habías subido a primera en esa temporada. Claro, sí, yo en esa temporada recuerdo que fui 2 veces al banco con Rodolfo, pero no entré. Un partido que perdimos 2-0 con Huracán, cuando todavía teníamos las 2 hinchadas. Perdimos 2-0 con Huracán y fui al banco. Y otro partido más que no recuerdo bien, pero no debuté. Al otro año con Garré ya sí debuté, digamos, en el 2007. Diego, y a vos te toca, como decíamos al principio, ¿no? Una mala o la peor momento de Ferro, ya estando en la B Nacional, para debutar, me acuerdo, fecha 9 con Chacarita, cuando estaba, como bien vos decías, Garré de técnico, era difícil, un torneo que fue complicado para Ferro, siendo juvenil. Sí, sin dudas que sí. Yo por ahí tenía ese por ahí, por decir, no es que estaba abstraído de la situación, yo era consciente de lo que se jugaba y todo, del mal momento, y también obviamente que sin dudas lo pasamos todos en ese plantel o es en el club en general, pero bueno, tenía por ahí esa diferencia al resto, que estaba debutando y como que, bueno, yo de todo, como te digo, de por ahí las situaciones malas, no te voy a decir que disfrutaba, pero trataba de disfrutar lo que me tocaba a mí, que era debutar y bueno, lo que siempre había soñado. Pero sin duda que bueno, el desenlace de por ahí ese año futbolístico, la verdad que fue, si bien terminó con un final feliz, la verdad que fue bastante duro y complicado, porque nos tocó jugar la promoción y bueno, por cómo se dio también el atraso en el tema del rival, por la complicación de quién se terminaba ascendiendo en la B Metropolitana y quién jugaba la promoción. Bueno, la verdad que fue duro, desde lo psicológico, desde lo deportivo, desde todos los puntos de vista, porque sobre la complicación psicológica de saber que tenés que jugar un partido tan decisivo, le agregás también la deportiva, o por ahí la que te digo de la parte corporal, de que todos los equipos estaban de vacaciones y nosotros teníamos que seguir entrenando porque no sabíamos cuándo se iba a jugar. Y bueno, la verdad que fue duro, pero como te digo, gracias a Dios terminó bien para nosotros. ¿Y cómo se manejaba esa presión de no descender en sí? Porque me imagino que es un peso importante en un club como Ferro, que si bien ya había descendido hace unos pocos años, había retornado rápido a la categoría y lo menos que se quería era volver a bajar. Sí, sin duda que la presión era muy grande. Realmente yo recuerdo que era muy complicado por ahí el día a día. Ya mismo la finalización de ese torneo se tornó bastante complicada. Después, bueno, yo creo que un plus muy importante, y creo que en gran parte, no te voy a decir que fue la salvación 100%, pero yo creo que fue súper importante la llegada del Tata Brown en ese momento, que fue el técnico con el que terminamos jugando la promoción y terminamos jugando unos pocos partidos de ese torneo, cuando ya, si bien cuando asume el Tata ya estábamos condenados a jugar la promoción, pero bueno, fue como
una inyección anímica, como siempre pasa con la salida y la llegada de un cuerpo técnico, que si bien, como te digo, nosotros ya sabíamos que jugábamos la promoción, yo creo que él le imprimió cosas al grupo muy buenas, sobre todo desde lo anímico, desde lo emocional, una persona que vivió tantas cosas, que salió campeón del mundo. Yo creo que al final de todo fue positivo y bueno, gracias a Dios que terminó así. Además es el que te termina dando, digamos, la titularidad en ese torneo. Habías entrado un par de veces con Oscar, pero el final del torneo te lo termina dirigiendo él y vos como titular. Sí, la verdad que sí, tuve la suerte de que, como decís vos, ya estaba dando por ahí los primeros pasos y bueno, con el Mago Garré estaba en consideraciones y entraba, termino por ahí ya firmándome con el Tata en esos partidos que te digo que fueron los finales del torneo regular y bueno, tuve la suerte de jugar la promoción que como te digo, si bien era durísimo desde todos los aspectos, yo considero que no hay nada más lindo que jugar esa clase de partido. Obviamente que mucho más lindo los que tenés para, en el caso de decir, para salir campeón o para ascender que eso, pero a fin de cuentas yo creo que son partidos importantes y que te marcan en tu vida y en tu carrera. Y Diego, vos cuando debutás, cuando estabas en inferiores antes, jugabas más de volante ofensivo, media punta, y en este caso cuando vos debutás con Garré te pone una posición más retrasada, haciendo ya toda la banda izquierda, de volante, a veces de carrilero. ¿Cómo te adaptaste de pasar un jugador tan ofensivo a tener también más responsabilidad en la marca y cumplir otras funciones en el equipo? Sí, la verdad que, bueno, esas son cuestiones que con el tiempo, por ahí hoy en día, analizando y viendo un poco cómo, repasando mi carrera, posiciones y bueno, en general, todas esas cuestiones, sí, también yo coincido con lo que me decís. De hecho, yo prácticamente toda mi carrera, por decir, de infantiles hasta que llegué a Ferro, a mitad de inferiores, siempre fui prácticamente delantero o como mucho media punta. Pero bueno, sin duda que también yo creo que fue una cuestión generacional de los sistemas, de los técnicos en ese momento, en la divisional. La B Nacional puntualmente siempre fue una categoría durísima y si bien hoy en día no te voy a decir que los equipos no se animan a jugar, porque la realidad que hubo grandes equipos que salieron campeones, como, no sé, como Chacarita de Collete o Argentino de Heinze, bueno, y pueden haber un montón más, pero yo creo que eso se dio más en esta modernidad, con el tema de la revelación de los sistemas, del ofensivo, de la posesión. En el momento en donde por ahí me tocó jugar a mí en la categoría con Ferro, la verdad que los técnicos por ahí proponían otras cosas y bueno, yo también en lo personal tuve que por ahí adaptarme un poco a las posibilidades que tenía y sin dudas que, como te digo, también en gran parte por esa utilización de los esquemas de los técnicos, en donde por ahí, no te digo exactamente cuántos partidos, pero durante varios torneos en Ferro, con un montón de técnicos, tuve que jugar de carrilero por izquierda con línea de 3, en donde prácticamente, si bien no te digo que no tenés peso ofensivo, pero es prácticamente pasás a ser lo que vendría a ser hoy un lateral con subida, era en ese momento un lateral, un carrilero, digamos. Entonces, bueno, yo creo que un poco, principalmente eso, por ahí tener que adaptarme a esas posiciones, no porque quisiera, porque la verdad que siempre fui por ahí del gusto más de lo ofensivo que de lo defensivo, pero bueno, son situaciones que van pasando y a las que tuve que adaptar. Diego, y en cuanto al debut, ¿cómo te lo recordás? Porque ya hablamos de que la situación no era la mejor, de hecho apremiaba, pero siempre para un juvenil la situación de debutar se vive distinto. ¿Cómo fue, no sé, la noche previa, el día, el entrar, el ingresar, el que te llamen? Sí. Bueno, la verdad que fue terrible. Fue ese partido con Chacarita, como vos me decías, que creo que terminamos 0-0. Entré en el segundo tiempo y bueno, obviamente que sí, una adrenalina terrible. Era como, bueno, no terminó siendo como lo que había soñado, pero era decir, yo ya sabía que iba a ir al banco, entonces era, no, el partido va 0-0 y entro yo y lo ganamos, ¿viste? O sea, bueno, no se terminó dando, pero bueno, mirá, si te digo, no fue más peor que el segundo partido que entré, que fue contra Olimpo, que ahora recuerdo. Entré pensando que lo mismo, que le entraba y lo ganábamos, no solo que lo perdimos, sino que me echaron, o sea, una cosa increíble.
Así que bueno, te imaginarás con la edad que tenía yo, con los jugadores que habían en ese momento en Ferro, lo que era irse al vestuario antes y esperar a que llegaran los demás post derrota. Yo decía, no, acá me van a matar. Nada, te imaginarás que ni me miraron, o sea, no me dan ni bola. Pero yo dije, acá van a entrar y me van a matar todos, ¿viste? O sea, y nada, una indiferencia total. Después, bueno, obviamente que sí, algunos después en la semana consejos y todas esas cosas para que me sirvieran de experiencia, pero la realidad es que no fue ni una expulsión tonta ni nada, fue de la emoción de jugar, la patada tonta que recuerdo que hasta fue el jugador Monsalvo de Olimpo, y bueno, nada, son cosas que pasan y ya están en el pasado. Y que te dirijan dos campeones del mundo en un mismo torneo a corta distancia entre cargo y cargo, es casi atípico. Digo, ¿cómo fue eso? Tener primero a Garré y después al Tata Brown. Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que por ahí en ese momento, siendo un poco más chico, uno no recae tanto en esas cuestiones, pero ahora que ya soy un poco más grande, ya con más experiencia, sin duda que como que lo recontravaloro, porque como decís vos, no es muy normal, y la verdad que de los dos técnicos, bueno, el Tata, ya que en paz descanse, falleció hace poco, pero de los dos técnicos tengo muy buenos recuerdos, del Mago sobre todo porque tenía un muy buen trato con el jugador, yo era chico y la verdad que él apostó por mí, y bueno, sin duda que le voy a estar agradecido siempre, y la verdad que lo que sí veía por ahí como diferente era el Tata por ahí en el sentido, como te decía anteriormente, de la motivación, de las experiencias por ahí, de trasladarte las experiencias y las emociones, era mucho más expresivo que el Mago, digamos. El Mago sin duda que en cuanto al trabajo y a la metodología, bueno, trabajaba muy bien, pero en la parte anímica y todo eso, el Tata es donde recaía mucho más, que contaba muchas experiencias de las que él le habían tocado, bueno, muchas cosas que compartió con Maradona, y bueno, en ese sentido yo creo que, como te decía, nos vino bien un poco eso para esa situación por ahí de dramatismo que estábamos viviendo nosotros. Y en ese torneo, cuando terminan jugando la promoción con Estudiantes de Buenos Aires, fue una época donde Ferro tenía un poco de escasez en cuanto al gol, sobre todo de local. ¿Cómo fue para vos, siendo tan chico y como vos decías, queriendo entrar en todos los partidos, revulsivo y queriendo ganar en todas las canchas? ¿Cómo fue ese momento para vos, tanto deportivamente como emocionalmente? Sí, la verdad que fue duro. Creo que ese fue el semestre, o no sé si el año entero, pero el semestre en donde no tuvimos todo. Bueno, claro, la primera rueda sin hacer un gol de local, la verdad que fue bastante duro. Yo, bueno, este año me tocó compartir el plantel con Damián Ackerman en Morón, y bueno, Damián en ese momento era un integrante que recuerdo que erró penales en Ferro, que no lo podíamos creer, decir cómo puede ser, y tengo como un recuerdo que hoy en día ya por ahí ya suena cómico, porque bueno, no considero que haya que volverse loco, si bien obviamente que uno por ahí, o ustedes, los hinchas, los simpatizantes lo sufren, son cosas que uno nunca hubiera querido que pasaran, pero tengo el recuerdo de un último partido jugando de local, un día de semana, como si te digo 5 o 6 de la tarde, con Huracán de Tres Arroyos, equipo descendido, que vino con los pibes, y nosotros ya prácticamente un entrenamiento como para hacer 10 goles y para meternos de lleno en la promoción, y terminó 0-0, era una cosa increíble. Pegamos tiros en un palo, una cosa increíble, y terminamos saliendo 0-0, y bueno, la verdad que fue como, en ese momento fue durísimo, pero hoy en día ya queda como una anécdota, pero sin duda que, como te digo, fue bastante duro en general, y en líneas generales ya prácticamente es como te digo, trato de quedarme con lo positivo, que fue bueno, sortear la promoción ahí como lo mejor que pudimos y salvar la categoría. ¿Y vos cómo viviste esa promoción? Tenías 18, 19 años. ¿Qué les decía Tata en el vestuario? ¿Cómo salieron a afrontar ese partido que era duro con Estudiantes? Sí, la verdad que fue duro. Yo particularmente fue la primera vez que por ahí en cuanto a nerviosismo y a
como te digo, a complicaciones, particularmente afuera de la cancha. Lo viví en el hotel, el almuerzo previo al partido ya de vuelta, que jugamos en cancha de Ferro. Fue un almuerzo en donde no comió absolutamente nadie. Y bueno, que se venía a jugar mala encima allá en Caseros. Sí, un partido que prácticamente lo podríamos como omitir de la faz de la tierra, porque podríamos haber jugado 550 minutos seguidos y el partido va a salir 0-0. El contexto frío, la cancha en mal estado, los equipos, nosotros con muchísima más presión que Estudiantes, o sea, limitándonos por ahí a conseguir un buen resultado para el partido de vuelta. Así que sí, la verdad que fue terrible, un dolor de ojos criminal, pero bueno, que en líneas generales a nosotros nos servía, ¿viste? Así que bueno, y particularmente, como te digo, viví esa situación en el hotel y no te hablo, era lógico por ahí que yo no comiera o que algún chico más no comiera, pero habían jugadores como Simone, creo que estaba Maxi Cuberas, no sé, jugadores que ya consagrados, a punto de retirarse, bueno, Chiche Migliardi, y la verdad que sin duda como que ahí caí y dije, mierda, esto está complicado, la verdad. Pero bueno, la verdad que después terminó bien. Encima, ir a caballito en un torneo donde no se habían hecho goles de local tampoco era asegurado de nada. No, pero al haber conseguido por ahí el empate en Caseros ya teníamos otro resultado, nos servían dos, ¿viste? Entonces, bueno, la verdad que otro 0-0 no venía mal, pero después, bueno, terminó así. El héroe impensado, me imagino, la Rana Barale, centro tuyo, me acuerdo. Sí, no? Sí. Hay una jugada que, bueno, el otro día lo estaba recordando, que lo habían subido ahí en las redes de Ferro. Una jugada que de un lateral, que la aguanta ahí Gastón Magnetti, que le decían TT, la aguanta ahí, la deja un poquito para atrás, yo tiro el centro de primera, y ahí, bueno, ahí en una pelotita perdida ahí en el área, la mandó a guardar la Rana, así que bueno, la verdad que fue como una alegría y un desahogo terrible, que al final no terminó durando nada, porque no sé si al minuto o a los 2 minutos nos empataron. Sí, aparte ya en el 0-0 había habido una pelota en el palo, terminamos pidiendo por favor termine el partido, me acuerdo, ya en Caballito. No, la verdad que fue terrible. Que bueno, son situaciones normales, el equipo por ahí que tiene la obligación, es el que intenta y el que lucha. Nosotros terminamos prácticamente desperdiciando algunas contras, de que ya Estudiantes por ahí estaba como arriesgado porque no le servía el empate. Pero bueno, ya está, terminó así, y gracias a Dios, y ya hoy es una anécdota buena para contar. Digo, de los años posteriores, ¿qué rescatás? Porque la temporada siguiente, ya se empezaron a jugar torneos largos, ustedes terminan décimos, pero solamente si yo no me acuerdo mal, 5 puntos creo que de la promoción para ascender, y después séptimo, o sea, uno ve la tabla y no se hicieron tan malas campañas, pero capaz no son de las más recordadas de Ferro. Pero yo me acuerdo de un mediocampo de mucho fútbol. Vos, Lertora, Castellani, Nanía. Sí, la verdad que sí. Yo creo que puntualmente al año siguiente, cuando por ahí logramos mantener la categoría, una situación negativa para nosotros, obviamente, fue que en el primer semestre, obviamente el Tata Brown siguió como técnico, y en el primer semestre tuvimos una rueda muy buena, y bueno, en diciembre el Tata le salió la posibilidad de ir a trabajar en las divisiones juveniles de la selección argentina. Claro, y bueno, obviamente que, como te digo, algo negativo para nosotros, pero sin duda que algo muy bueno para él. Y bueno, yo creo que eso fue algo que nos afectó desde lo futbolístico, desde todo en general, porque yo creo que habíamos, como te digo, arrancado muy bien la primera rueda, y eso nadie puede decir que hubiéramos terminado saliendo campeones o ascendiendo, porque es imposible, pero sin duda que veníamos bien, y quién sabe cómo podríamos haber terminado. Después de eso, bueno, el Tata tuvo la posibilidad, se fue, y ya no terminamos tan bien como habíamos arrancado, pero como decís vos, en líneas generales, el resto de los años, si bien creo que alternábamos buenos campeonatos y no tan buenos, nunca por ahí tuvimos la posibilidad, o nunca, yo particularmente, nunca sentí que
que tuvimos la posibilidad de tener un equipo como para pelear cosas importantes. Siempre por ahí era seguir engrosando el promedio, que para ese momento de la situación del club era importante. Entonces, bueno, en ese punto yo obviamente que siempre me quedé con un sabor amargo de no haber tenido la posibilidad de pelear cosas importantes con Ferro, obviamente. Este mediocampo que yo te nombraba, a veces me dio la sensación, sobre todo en esa época, de la falta de un buen goleador. Porque se generaba mucho. Sí, sin duda que yo recuerdo, bueno, a todos esos jugadores que vos nombraste, le podría agregar también hasta Sermatén, que era un jugador que tenía una calidad muy buena, hablando, como decís vos, del ofensivo y de por ahí de las variantes ofensivas que le podríamos dar a los delanteros. Y la verdad que por ahí decir que recaer como en la falta de un delantero, no sé si es por ahí lo adecuado, sí puede ser un punto de vista, como vos decís, y la verdad que podría haber sido, pero la verdad que poniéndote a pensar en la cantidad de jugadores y de buenos jugadores que pasaron, es como te digo, siempre a mí me quedó por ahí ese sabor amargo de no haber por ahí conformado como en ninguno de todos los años consecutivos a la promoción, nunca por ahí haber conformado un plantel que tuviera como esa voracidad o esas ganas de ir por algo importante. La verdad que en ese sentido me quedó un sabor amargo, pues, sobre todo porque bueno, yo salí de Ferro y sin duda que siempre lo deseé y hubiera sido lo más querido, pero bueno, no se dio. Y en ese contexto también del mediocampo, que eran muchos pibes salidos de las inferiores, se dio tu primer gol 1 año y medio más o menos después de tu debut. ¿Cómo te sentiste vos al haber salido de las inferiores, hacer el primer gol en Ferro, y que encima en un partido que también habían hecho goles Castellani, Lertora? ¿Cómo fue para vos? Sí, la verdad que, bueno, sin duda que esa es otra de las cosas que guardo, obviamente como en una retina que las dejo ahí para dejármelas para siempre, porque obviamente que la alegría, la satisfacción y bueno, las emociones que viví en esa situación particular del gol son indescriptibles, obviamente. La verdad que fue un partido, por decir, para nosotros los chicos del club, hermoso, porque ya de por sí tener la posibilidad de jugar juntos. Bueno, yo con Gonzalo, con Gonza Castellani no conviví porque él era de Buenos Aires, pero vivía en su casa, pero éramos grandes amigos. Con Fede me tocó vivir en la pensión. En ese partido jugó un chico Lobato que jugaba de lateral izquierdo también, que habíamos compartido pensión, y bueno, un montón más que te podía nombrar. Entonces, bueno, ya jugar juntos era buenísimo. Y encima tener la posibilidad de hacer goles, y ganarle en ese momento a Chacarita, que fue el equipo que terminó ascendiendo ese año, la verdad que fue un partido como para dejárselo guardado para siempre, sí. Y bueno, hablabas de Castellani. Yo me acuerdo cuando promocionamos que él iba a salir en nuestro podcast, vos también le dejaste un pequeño mensaje de que vos fuiste el gran asistidor de su primer gol. Sí. Ahí como, bueno, medio irónicamente. Pero bueno, sin duda que no participé mucho, pero a fin de cuentas es como el pase que le dan a Maradona cuando hace el gol a los ingleses, ¿viste? O sea, tiene mucho mérito y bueno, mi pisada también la tiene que tener, ¿no es cierto? Él estuvo en el podcast. Claro, Él estuvo en el podcast de un 5% del gol. ¿Un 5 nada más? ¿Se quedó corto? Sí, porque igual porque no se puso a pensar la cantidad de veces que a un jugador se le pasa por abajo, la deja más adelante, la deja más atrás. Yo se la dejé perfecta, ¿viste? Igual a vos te doy 5 y después creo que le dio más o menos un 50 al viento de Comodoro. Dijo que si no había viento bueno, no la metía ni en pedo. Y ahí, bueno, ahí yo creo que fue honesto y se sinceró, la verdad. Después de esa promoción con Estudiantes en 2007, te lograste afianzar en el equipo titular y tuviste varias temporadas sin salir del once, jugando la mayoría de los partidos de los torneos. Pero en tu último campeonato disminuyó mucho tu tiempo en el campo. ¿Ese fue el motivo principal de tu salida o hubieron otros temas que influyeron? No, mirá, la verdad que
yo creo que por ahí todo, haciendo como un balance de mi estadía en el club, en primera, obviamente, en primera división, creo que pasé por todos los estadios, digamos, de que puede pasar un jugador, y terminó siendo como ya una situación media desgastante, en donde por ahí ya había debutado en el club, había tenido mi momento bueno, en donde tuve la posibilidad por ahí de salir, que creo que fue el año y medio, a los 2 años. Había venido una gente de Chile a ver a otro jugador y me vieron a mí, tuve la posibilidad, pero en ese momento, bueno, Ferro, al estar en quiebra y al ser administrado por un órgano fiduciario, se hacía la verdad que muy engorroso el tema de tratar de vender a un jugador, porque se tenía que hacer una oferta, se tenía que esperar 10 días para mejorar la oferta, si no se mejoraba la autorizaba el juez o no, y bueno, la verdad que en ese momento recuerdo que un representante que por ahí estaba con esa gestión me dijo: mirá, la verdad que los chilenos fueron a buscar a otro de la B Nacional parecido a vos y con un club que no estaba en quiebra, y arreglaron con el club y listo. Y bueno, la verdad que se hacía un poco complicado, pero ¿qué te quiero decir? Tuve mi momento bueno, después tuve mi momento no tan bueno, y sin dudas que no fue la salida que me hubiera gustado tener, porque prácticamente jugué 150 partidos con la camiseta de Ferro, y bueno, son decisiones y bueno, son situaciones que pasan, y el desenlace, la verdad que a nivel personal no fue bueno, no me hubiera gustado irme así, terminé rescindiendo los últimos 6 meses que me quedaban, y particularmente no fue tanto futbolístico por ahí el problema, sino ya algo más puntual en ese momento con el técnico particular que había estado en Ferro, que fue Mario Gómez. Bueno, no tuve por ahí una buena situación, no tanto, no de malos términos ni nada, pero sino otras cuestiones ahí un poco más personales, que ya, bueno, hicieron que estuviera complicada la situación, y bueno, decidí optar por rescindir el vínculo 6 meses antes, y bueno, como te digo, no considero al día de hoy que no fue una salida buena, pero ¿qué va a ser? Las cosas se dieron así. Después de tu salida de Ferro, te fuiste a jugar al Lugo de la segunda división de España. ¿Cómo viste esa experiencia en el fútbol europeo y qué diferencia notaste con el fútbol argentino? Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda, inolvidable para mí. Desde lo plenamente futbolístico, por ahí lo que fue a la vez difícil para mí adaptarme, y después obviamente muy lindo porque lo terminé disfrutando, fue el cambio radical en cuanto al estilo de juego. Yo particularmente el año que llegué a España, bueno, fui al Lugo, equipo de segunda, y en ese momento el equipo estaba dirigido por Quique Setién, el actual técnico del Barcelona hoy en día, y bueno, la verdad que puedo dar fe que seguramente Quique debe estar en la gloria, porque era un admirador y un fanático del equipo del Barcelona, y bueno, yo, en ese sentido, imagínate que siempre trató o buscó en todos los equipos que estuvo de tener esa filosofía de juego, y la verdad que, como te digo, también lo sufrí un poco, porque yo pasar del fútbol argentino, como te decía en esa época, la categoría la B Nacional dura, friccionada, trabada, física, bueno, pasé por ahí a un sistema de juego totalmente ofensivo con mucha tenencia de la pelota, y bueno, la verdad que fue una adaptación que me costó un poco, pero bueno, la terminé disfrutando, porque era, bueno, hoy en día yo creo que no hay nada más lindo que ver a un equipo jugar como juega el Barcelona, o con esa idea de juego. Particularmente a mí, yo creo que fue una evolución en el fútbol sumamente positiva. Diego, para ir concluyendo esta charla, te tenemos preparadas 2 secciones. La primera, la que te voy a hacer yo, es una especie de ping-pong, que la idea es que te trate de responderla lo más rápido que puedas, a ver si se te viene algo así lo primero que tenga a la cabeza. Dale. Para empezar te pregunto, ¿un socio dentro de la cancha con Ferro? Y Castellani. ¿Tu mejor amigo que te dio el fútbol? Dani Vega. ¿Un técnico en tu carrera? Iván Delfino. ¿El peor insulto que te gritaron en una cancha? Es duro, pero una enfermedad bastante que no tiene cura, digamos.
No, muy duro. Sí, sí. La gente no tiene filtro, ¿no? Peor fue otra en San Martín de Tucumán, que me escupieron y me entró por el mismo lugar a mí en la boca, imagínate. No. Justamente ahí iba la siguiente pregunta, si era que te tiraron alguna vez algo en la cancha. Ya la respondiste. En la famosa Ciudadela, que tenés prácticamente el alambre a 1 metro, me tocó tirar un córner y bueno, ahí tuve como un mini bañito de saliva. Y hablando de canchas, la cancha más picante del ascenso, ¿cuál te parece? Y yo creo que San Martín de Tucumán, sin dudas. Me tocó jugar en la de Rosario Central, en la B Nacional con Ferro, pero la de San Martín es absolutamente increíble el ambiente que se vive. Diego, estuviste en varios clubes de ascenso. ¿Te tocó sufrir alguna situación con barra bravas o por suerte no? Sí, me tocó el año que increíblemente, pero terminamos saliendo campeones con Platense, tuvimos ahí un hecho complicado y bueno, parece loco porque sí, salimos campeones, pero bueno, cosas que pasan desgraciadamente en este país y el fútbol no está exento de eso. ¿Tu mejor gol en tu carrera? Y puede haber sido la volea ahí en cancha de instituto con Ferro y si no, bueno, algún otro tiro libre también, pero yo creo que me quedo con eso. ¿Cuál fue el que más gritaste? El que más grité fue uno que hice con Platense de tiro libre, que le terminamos ganando 2-1 a Atlanta, un partido importante, ahí dos candidatos directos al ascenso. ¿Cuál consideras que fue tu mejor partido con la camiseta de Ferro? Un partido que recuerdo fue uno que ganamos 3-0 con Chacarita, que hizo un gol de tiro libre. El primer gol lo hicimos de penal y me hicieron el penal a mí. Y bueno, obviamente que a fin de cuentas, por ahí siendo determinante tanto en la jugada del penal como en el tiro libre, considero que fue bueno, digamos, en lo personal. Y de la otra cara de la moneda, tu peor partido con la camiseta de Ferro, ¿cuál crees que fue? Exactamente el mismo rival, pero en cancha de Chacarita, ya con Mario Gómez de técnico, un partido que entro de suplente en el segundo tiempo y prácticamente a los 10-15 minutos me voy expulsado por doble amarillo, o sea, así que totalmente olvidable, irreprochable sin duda. ¿Lloraste alguna vez por Ferro? Sí, obviamente que sí. Yo no te podría decir ni 5 ni 10, pero varias veces sí. Bueno, y ahora sí, durante toda la charla demostraste que tenés una gran memoria, sobre todo con lo que es el tema Ferro, y vamos a hacer un pequeño memotest. La primera pregunta obviamente es sobre el debut. ¿Te acordás qué día fue, cómo fue el resultado y el número de camiseta que usaste? El día exactamente no, pero estoy seguro que jugué con la número 11, que salimos 4-2, le ganamos a Chacarita, y bueno, ahí recuerdo que hizo gol Fede Lertora, hizo gol Gonza, hice gol yo, y no recuerdo el cuarto, pero 4-2 contra Chacarita. Claro, ese fue el del gol. ¿Te acordás cómo fue ese gol? Sí. Sí, fue una jugada que creo que hay como medio de contragolpe, que la inicia, creo que Matías Díaz, llega ahí cerca del área y como que define, la pelota parece que va a entrar despacito, termina pegando en el palo y ahí, bueno, creo que era Pipo Echagüe, que como que la rescata y la toca para atrás. Yo estoy más o menos en la altura de la medialuna del área y la recibo, engancho para adentro y bueno, me quedo ahí para la derecha y realmente no sé cómo le pegué, pero terminé pegándole mejor que con la zurda y se terminó clavando bastante bien. Eso fue lo más destacable porque con la derecha. Después, bueno, justamente un dato que vos diste, tu mejor partido fue con Chacarita, tu debut con la camiseta de Ferro fue con Chacarita, tu primer gol también, incluso también el último partido, que es la que contás que te terminan expulsando. Y después, ¿te acordás qué técnicos tuviste en Ferro? Y mirá, arrancando por, bueno, te puedo nombrar a Rodolfo Pereira, que fue el que me subió, el Mago Garré, que me hizo debutar, después tuvimos al Tata Brown, tuve a Dalcio Giovagnoli, tuve a Carlos Trullet, al Chau Chabianco, después volvimos a tenerlo a Trullet, creo, y después
No recuerdo si ya antes alguien de Mario Gómez, pero más o menos debemos andar por ahí. Sí, perfecto. Diego, para ir cerrando, te pregunto si en algún momento estuviste cerca de volver a Ferro o si te gustaría volver en un futuro. No, la verdad que nunca tuve la posibilidad de volver, nunca ningún contacto, más allá por ahí del deseo, de las ganas, porque sin duda que yo veo y vi obviamente el crecimiento y lo que actualmente es hoy Ferro. Yo creo que a nivel club está muy bien y la verdad que lo disfruto y lo celebro. Así que sí, obviamente que sí me gustaría, ya por ahí como jugador no lo descarto porque la verdad que siento que puedo seguir jugando y me encantaría como jugador. También después tengo el deseo de poder hacerlo también en otro aspecto, por ahí como técnico, porque bueno, estoy haciendo la carrera de técnico y bueno, la verdad que me encantaría. Como te digo, es un club que prácticamente me dio todas las herramientas para ser jugador profesional y en ese sentido voy a estar siempre agradecido, así que la verdad que de alguna u otra manera me encantaría volver a estar ligado al club. Y si te tocara como técnico, Diego, ¿vamos a ver un estilo Setién o como quién? Sí, Setién. Hasta que hagamos el primer gol, después cambiamos. Bueno, Diego, muchas gracias por el rato, la verdad, un placer poder charlar con vos hoy. Bueno, igualmente, la verdad que les agradezco la charla y bueno, esperemos que pase pronto esto para volver todas las canchas de donde nos toca, ustedes por ahí desde la transmisión, desde lo periodístico y bueno, Dios quiera que a mí desde adentro de una cancha, pero bueno, lo más importante obviamente que es que pase todo esto pronto y volvamos otra vez a la vida habitual. Impecable. Muchas gracias, chicos. Esto fue todo. Se va a un nuevo Ferroweb Podcast con Diego Toneto. Un placer, esperemos que les haya gustado. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ferroweb Podcast.